Hola amigos, hace unos días me han solicitado hablar un poco de los medicamentos psiquiátricos en nuestra población infanto-juvenil y creo que es un tema de alta relevancia ya que cerca de un 40% de los niños y los adolescentes han utilizado en alguna ocasión algún medicamento de los que nosotros denominamos psicotrópicos. ¿Qué significa psicotrópico? Es aquel medicamento que produce un cambio en el sistema nervioso central a nivel de nuestras emociones, a nivel de la conducta, mejorando la capacidad de concentración o mejorando también nuestras habilidades para desempeñarnos en nuestro día a día. Para empezar, cuando un niño o un adolescente es valorado por un médico especialista en la rama, él es el que decide cuándo utilizar un psicofármaco y en qué casos, cuando ya es imprescindible, se prescribe. Eso es fundamental. No es simple y sencillamente por forma antojadiza o simplemente para tranquilizarlos. ¿De acuerdo? Empecemos por ahí. Es muy variable los efectos que vaya a tener la medicación, así como somos cada uno de individuales. Va a depender de la edad cronológica, de la edad maduracional, de factores hereditarios. Y además también va a depender si lo administramos con alimentos, si lo administramos en diferentes horas a las que corresponde. Por eso es muy importante tomar en cuenta cuando se prescribe un medicamento, seguir las indicaciones que el médico le da. Y si en caso de que no se comprendieran, tener toda la confianza de buscar al profesional y acceder a que se le aclaren las dudas. Empecemos. Los psicofármacos, como les digo, son un grupo de medicamentos que tienen su órgano de base o de impacto nuestro sistema nervioso central, cerebro, emociones, pensamiento y conducta. Así como hay algunos medicamentos específicos para dolor, para alergias o para diferentes patologías, este es específico para nuestro funcionamiento. Los medicamentos proceden de estudios científicos hechos con poblaciones grandes y realmente la psicofarmacología en niños y adolescentes ha experimentado un gran avance y pasan por regulaciones estrictas para verificar que sean eficaces y seguros, tolerados en toda la población. Es importante que cuando se envían los medicamentos, generalmente pueden traer un prospecto de lo que se espera y de los posibles efectos secundarios que puedan tener. Esto es a nivel general, no quiere decir que todos esos efectos secundarios o todos los beneficios se vayan a obtener desde la primera dosis, sino que es muy importante que se dé una continuidad a la toma del mismo. Tienen siempre y cuando los pacientes tienen que recibir una evaluación adecuada del profesional antes de prescribirse. Tienen que tener un diagnóstico claro y además es muy importante lo que les voy a recomendar. Siempre esto es en complemento junto con terapias psicoeducativas y conductuales. El medicamento per se no es el que hace la magia, no es una varita mágica, sino que me ayuda a complementar el abordaje que estoy recibiendo por otros profesionales o las estrategias cognitivas o conductuales que le estemos utilizando. ¿Ok? Yo creo que es importante que aclaremos que hay varios grupos de medicamentos. Primero, y uno de los que más duda genera, son los medicamentos que se utilizan para tratar el déficit atencional con hiperactividad o con impulsividad, el famoso TDAH. El compuesto que generalmente es el que más se utiliza es el metilfenidato, cuya formulación o nombre comercial
varía según si la molécula es de liberación inmediata o de liberación prolongada. ¿Qué significa? Qué importante, ¿qué significa genérico y qué significa el de marca? Cuando la molécula o el compuesto activo, que es el que produce el efecto, se comercializa, hay una casa comercial que es la que por lo general lo saca al mercado. Entonces este es el medicamento de marca original, el original. Y luego pueden haber diferentes genéricos que le cambien ese nombre, pero el compuesto o el metabolito activo es lo que más nos importa y es súper importante que lo sepamos. Por ejemplo, en el caso del déficit atencional, el compuesto por lo general es un estimulante, el compuesto activo se llama metilfenidato. Hay varias presentaciones a nivel nacional y hay varias presentaciones a nivel internacional. Las más reconocidas para la mayoría de ustedes es el de liberación corta o liberación inmediata, que es la que se comercializa bajo el nombre de Ritalina, y el de liberación prolongada, que dura 12 horas en el cuerpo y que se llama Concerta. Estos medicamentos caen dentro de la categoría de estimulantes. Existe otro compuesto que se llama metabolito activo, que se llama atomoxetina, cuyo nombre de marca es Stratera. Y este es un medicamento que sirve para el déficit atencional, pero es dentro de la categoría de no estimulante. Entonces, categoría 1, medicamentos para el déficit atencional a grandes rasgos. Categoría 2, medicamentos que sirven como antidepresivos. Se llaman antidepresivos, pero es un nombre un poco pequeño para todo lo que sirven. Sirven para la ansiedad, sirve para fobias a la escuela, para ataques de pánico, para trastornos en el sueño, para trastornos obsesivos compulsivos, para trastornos de personalidad, para trastornos de estrés postraumático, y también puede ayudar un poco para la ansiedad que algunos pacientes presentan en el déficit atencional. Dentro de ellos hay también varios subgrupos. Sin embargo, los más conocidos y los de los que tal vez ustedes vayan a escuchar más son los inhibidores selectivos de una molécula que se llama serotonina, que es una de las gasolinas que funcionan a nivel de nuestro cerebro. Se llaman neurotransmisores. Es como la gasolina o el diésel que utilizan nuestros carros. Entonces, esta serotonina tiene alteraciones a nivel cerebral. Entonces, lo que hacen estos medicamentos es que reorganizan la cantidad de serotonina que debe existir en nuestro cerebro. Entonces se llaman inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, y los más conocidos son la fluoxetina, cuyo nombre de marca es Prozac, la sertralina, nombre de marca es Altroline, y existen una gran variedad, ¿verdad? La dosis se va adecuando según la respuesta que el paciente vaya teniendo. Así que esto es muy variable. Por lo general, se suele utilizar una norma que es empezar desde dosis baja y gradualmente ir subiéndolo, dependiendo de la respuesta que vayamos teniendo. Hay tipos de antidepresivos también diferentes que se llaman atípicos, como el bupropión o nirtazapina, que se utilizan por lo general más en adultos. Hay otro grupo de medicamentos que se llaman antidepresivos tricíclicos. Son muy interesantes y son los que se utilizaron desde hace muchos años, y estos incluyen a la imipramina, a la amitriptilina y a la clomipramina. Estos tienen una característica muy interesante porque son muy eficaces, pero son muy mal tolerados porque tienen muchos efectos secundarios: boca seca, mareos, producen que la visión se borre un poco y producen mucha somnolencia. Pueden producir también afectación a nivel de funcionamiento cardíaco. Entonces, estos son otro grupo y que se utilizan, como les decía al inicio, en diferentes trastornos. Hay otro grupo de medicamentos que se llaman los medicamentos antipsicóticos. Estos medicamentos, como la palabra lo dicen,
ayuda para controlar los síntomas psicóticos, que son aquellos comportamientos como muy bizarros, muy desorganizados o alucinaciones o una agresividad o conductas que se salen bastante de la estructura esperada para la edad de los pacientes. A veces tienen pensamientos como muy desorganizados, ¿verdad? Estos antipsicóticos pueden también ayudar para controlar movimientos como tics, movimientos nerviosos, o cuando tienen lo que llamamos coprolalia, que es palabras vulgares que aparecen en algunos de los síndromes. También son llamados sedantes mayores porque pueden utilizarse para la ansiedad severa y se pueden utilizar para pacientes que tienen comportamientos muy agresivos. Hay varios tipos y dependiendo del tipo de necesidad, así nosotros podemos utilizarlo. Hay varias presentaciones. Hay presentaciones en gotas, hay presentaciones sublinguales, hay presentaciones en tabletas y hay presentaciones también inyectables de los mismos. Por ejemplo, dentro de los más utilizados actualmente se encuentra la risperidona, cuyo nombre original es Risperdal. Pueden haber muchas presentaciones, Espirón, Psicodol, Epsilon, etc. Entonces, dependiendo, es muy importante que sepan cuánta es la dosis que se le formuló al paciente, porque la presentación varía dependiendo de la casa que produzca el medicamento. Puede que haya una presentación de risperidona de 1 miligramo o de 2 miligramos o de 3 miligramos, así que es muy importante que ustedes verifiquen a la hora que ustedes van a administrarle el medicamento si los miligramos corresponden a lo que se les había indicado, ¿de acuerdo? Ahora, dentro del otro grupo existen los medicamentos que se llaman estabilizadores del humor o medicamentos anticonvulsivantes o eutimizantes. Estos medicamentos son muy utilizados también por los profesionales en neurología y pueden ser de ayudas para tratar el trastorno bipolar o los cambios muy severos en el humor, los maníacos o los agresivos, y también para comportamientos agresivos y para chicos o chicas que también tienen pobre control de impulsos, aquello que no saben controlarse o que explotan de la nada, que tienen estos berrinches o crisis de disregulación emocional y que no logran controlarlos. Por ejemplo, dentro de los típicos existe la carbamazepina, también denominada, el principio activo es la carbamazepina y el nombre de marca por lo general es el Tegretol, y existe también el ácido valproico que bajo sus diferentes nombres de presentación, Epival, valproato de sodio, valfaquine. Entonces, estos medicamentos también vienen en dos presentaciones, la presentación en líquido y la presentación en pastilla. Igual que hablábamos de los antipsicóticos, importante verificar cuál es la dosis que se le envió al paciente. Existen otros también que se llaman los medicamentos para la ansiedad o los antiansiosos, que son ayudas que sirven para la ansiedad. Estos son como muy específicos y muy puntuales. Hay varias clases y estas son la familia de los PANES. Las que llamamos benzodiazepinas es una de las más utilizadas, y no tanto en niños y adolescentes, pero se pueden utilizar por un periodo corto de acción mientras, como para potenciar el efecto de los otros medicamentos. Por ejemplo, en estos están alprazolam, lorazepam, clonazepam, ribotril y diazepam. Como les digo, estos se usan por periodos cortos de tiempo y luego gradualmente se van descontinuando para evitar que se genere una adicción. Otros medicamentos que también se usan para la ansiedad son los antihistamínicos, que por ejemplo entre ellos están la clorfenidramina, la difenidramina, la hidroxicina, Benadryl, Gravol, que sirven para
tanto ayudar a bajar la ansiedad y muchas veces se usan como inductores de sueño o como para ayudar a los chicos y chicas que tienen trastornos del sueño que con muchísima frecuencia son parte de nuestra consulta diaria. Específicamente, también hay otros medicamentos que se utilizan de forma ocasional, ¿verdad? Que se pueden utilizar para manejos específicos, digamos, de trastornos del sueño, como la melatonina, ¿verdad? Que muchos papás lo están usando ahorita. Hay también algunos medicamentos que los papás los consiguen en las farmacias y que los venden como para ayudar a regular concentración, atención. Sin embargo, los principios activos no son tan eficaces o no tienen estudios bajo evidencia científica como toda esta lista que yo les acabo de dar. Ahora, ¿qué también es muy importante? Los medicamentos en psiquiatría no empiezan a hacer efecto de la noche a la mañana. A diferencia de los medicamentos, por ejemplo, el acetaminofén, que uno se la toma cuando tiene aquel dolor de cabeza tan intenso y que va a ser eficacia inmediato, esto no. Los únicos son los psicofármacos, las benzodiazepinas y los estimulantes, que generalmente el efecto es inmediato. La gran mayoría debe tomarse todos los días a la misma hora, a la dosis que se le ha indicado, y por un tiempo gradual. Vamos al inicio por lo general a ver los efectos secundarios, y conforme el paciente vaya tolerando el medicamento y alcanzando unos niveles sanguíneos adecuados, va a verse la eficacia, que es lo que esperamos obtener, ¿verdad? Entonces, porque muchos papás vienen muchos de los cuidadores también preguntan, es que no vemos mejoría, o sea, llevamos 3 días tomándolo y no veo mejoría. Tenemos que esperar por lo menos entre 15 y 22 días, inclusive hasta un mes, para poder ver respuestas de los medicamentos. En la gran mayoría de los casos, los pacientes los toleran bien. Muchos de los miedos también es, se me hará adicto, se me estará intoxicando. Para eso nosotros también hacemos mediciones y llevamos un registro de peso, estatura, llevamos un control de exámenes de laboratorio para ver cómo va respondiendo el paciente. Yo quiero dejarles como una de las recomendaciones más importantes es, uno, que ustedes sepan cuál es el nombre del medicamento, cómo se llama, cuáles son los diferentes nombres que hay de ese mismo principio activo, cuál es la eficacia que hay de este medicamento, cuál es la experiencia a nivel de artículos o experiencia científica que hay en otros niños que hayan tenido la misma condición. ¿Cómo es que el medicamento le ayuda? ¿Cuál es el mecanismo de acción por el cual resulta la eficacia? No es, sí, tómelo porque así es, no, que ustedes comprendan cómo es que funciona. ¿Cuánto tiempo va a tomar en ver la mejoría? ¿Cuáles son los efectos secundarios esperables y cuáles son tan graves que de una vez debe suspenderse el medicamento? Si alguno de ellos ocurre, ¿qué hacer? ¿Verdad? Si es adictivo, cuál es la dosis, con qué frecuencia a lo largo del día debe tomarse, si se toma una vez, 2 o 3 veces, ¿verdad? Como les decía, los laboratorios o exámenes que hay que hacer al inicio o mientras lo esté tomando. Qué importante también es, ¿qué pasa cuando el paciente toma 1 o 2 medicamentos, o tiene una gripe, o tiene una infección y hay que darle antibiótico, o está planificando y tiene que tomar pastillas anticonceptivas? ¿Qué debo hacer? ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque cuando suceden estas otras situaciones en las cuales el paciente debe tomar otros medicamentos, puede que el medicamento original suba o más bien baje el efecto del medicamento que toma diariamente. Eso se llama interacción. Entonces eso también es muy importante de saberlo. Yo siempre les recomiendo que tengan una tablita y que la anden con ustedes
para que en caso que tengan que ir a un pediatra o que tengan alguna situación especial, puedan decir, ve, esto es lo que está tomando mi hijo o eso es lo que está tomando mi hija. ¿Okay? ¿Qué sucede si se me olvida tomar la dosis un día? ¿Verdad? Yo creo que todo eso tenemos que saberlo. ¿Qué pasa cuando tenemos que informar a los centros educativos o cuando vamos de paseo o cuando nos vamos de vacaciones? ¿Cuándo lo suspendo? ¿Cuándo lo debo parar? Todas esas cosas no podemos generalizarlas ni yo puedo transmitírselas en un solo video, sino que eso es lo que ustedes tienen que conocer y preguntarle a su médico sin miedo y sentirse apoyados, porque la idea es que ustedes se basen en nuestra experiencia y que nosotros somos los conocedores y con el fin de ir aclarando todos los temores y todos los miedos. El médico está a su lado, el farmacéutico también está de su lado. Tenemos los estudios científicos avalados con el fin de que ustedes sepan que lo que se les está administrando a sus hijos tiene una garantía. ¿Okay? Que no todos responden igual correctamente, como a todo. Algunos responden bien, algunos no. Entonces, para eso necesitamos esta comunicación. Yo espero que les haya servido este video y creo que a futuro vamos a ir hablando tal vez específicamente de cada grupo de medicación. Que tengan una feliz tarde y nos vemos pronto. Chao.